Bendiciones, queridas y amadas mujeres de oración. Qué lindo es volvernos a encontrar para juntas seguir estudiando el libro del profeta Amós. Y hoy pues vamos a concluir con este libro que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hoy estudiaremos el capítulo 9. Y antes de empezar, pues queridas hermanas, yo les invito a orar, porque este estudio ha tocado mucho mi corazón. Y oro al Señor también que el Señor les hable a cada una de ustedes, porque esta profecía de Amós también es para nosotras, para nuestros tiempos. No solamente ha sido para Israel en aquel entonces, sino que también es para nuestros tiempos. Así que vamos a orar. Amado Señor, te doy las gracias por tu presencia. Gracias porque nos permites a este grupo de mujeres de distintos lugares reunirnos para juntas estudiar tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Hoy te ruego, Señor, que a cada una de las que estamos aquí y las que, Padre amado, no se han conectado y aquellas que algún día escucharán este estudio, también, Padre amado, puedan entender tu palabra, que estas profecías, Señor, que se dieron en los tiempos de Amós, también son para nuestros días. Y que la palabra que tú les diste, Señor, a los profetas, también, Señor, han sido y son y serán para nuestros tiempos. Por eso yo te ruego, Señor, que a cada una de estas mujeres, Señor, nos ayudes a entender, que nos des sabiduría para poder entender tu palabra y que nos ayudes, Señor, con tu espíritu para ponerla por obra. Yo te ruego en este momento, Señor, que perdonen nuestros pecados y que sea usted en este día hablando a cada una de nosotras. Que sea usted abriendo nuestro corazón y hablando, poniendo palabras, Señor, en cada una de estas mujeres que estamos delante de usted. Y gracias, Señor, por tenernos por dignas de estar sentadas aquí escuchando tu palabra. Esta palabra que nos va a instruir y nos va a capacitar y nos va a dar las fuerzas para continuar adelante, porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque, Señor, sin ti nada podemos hacer. Te amamos y te bendecimos y te damos las gracias y quedamos en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Mesías y Salvador, te damos las gracias. Amén, amén. Bueno, amadas hermanas, como les decía, vamos a terminar, vamos a concluir con el libro de Amós. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 y haciendo un breve resumen de este pastor de ovejas y recolector de higos de Judá, llamado Amós. Bueno, conocemos ya que él tiene un llamado de parte de Dios, y el llamado que él tiene es de ir a profetizar al reino del norte. Y esto fue entre los años 760 y 750 antes de Cristo, en un tiempo de prosperidad en Israel, pero también de profunda injusticia social. Sus profecías en los capítulos del 1 al 6 inician con juicios sobre naciones y sobre el mismo Israel, denunciando la opresión a los pobres y la corrupción y también la falsa religiosidad. Dios, a través de muchas calamidades como la sequía, el fuego, la mortandad, las plagas, el hambre, los llamó al arrepentimiento, pero aún así no se volvieron al Señor. De los capítulos del 7 al 9 vienen las visiones. En el capítulo 7, Amós presenta 3 visiones que reflejan el juicio sobre Israel. La primera visión muestra un enjambre de langostas devorando la cosecha, simbolizando la devastación agrícola. La segunda visión revela un fuego que consume la tierra, representando el juicio por el pecado. La tercera visión muestra una plomada de hombre, ilustrando la medida de la justicia de Dios sobre el pueblo, indicando que su iniquidad será evaluada y condenada. En el capítulo 8, este estudio lo vimos con mi preciosa Maru, vimos que Amós presenta una visión
un canasto de frutas, simbolizando la eminente cosecha de juicios sobre Israel. Dios anuncia que ha llegado el fin para Israel, debido a los múltiples pecados encontrados en el corazón de sus reyes, de todos sus gobernantes, de los sacerdotes y el pueblo en general. Dios había encontrado en este pueblo injusticia social y olvido de Dios. Había encontrado corrupción y soborno, jueces corruptos que favorecían a los ricos y afligían al justo y al huérfano. Había encontrado idolatría. Ellos adoraban y ofrecían sacrificios a dioses ajenos. Aunque Dios les había dado el mandamiento, Dios les había dicho: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Además, tenían el mandamiento de repetirla a sus hijos de generación tras generación. Pero ellos no adoraron a Dios, sino que ofrecían sacrificios a dioses ajenos por su hipocresía religiosa. Ellos sabían, ellos realizaban eh, este, rituales sin un verdadero arrepentimiento. Y Dios dice que Él aborrecía, el Señor le dice: yo aborrezco vuestras festividades, vuestras fiestas solemnes, aborrezco vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de grano. El Señor dice: no las aceptaré. Dios los aborrecía por sus prostituciones e inmundicia, por sus borracheras y lujos, porque practicaban la adivinación y la brujería, porque explotaban a sus hermanos y sus casas estaban llenas de violencias y despojo. Estos pecados reflejan una grave crisis moral y espiritual en Israel. Y el capítulo 9 va a cerrar con otra visión aún más terrible, la visión del juicio final. Dice el profeta Amós: vi al Señor de pie junto al altar. En este capítulo ya no pregunta el Señor: ¿qué ves, Amós? Sino lo que le dice es: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan, derriba los techos sobre las cabezas de la gente, mataré espada a los que sobrevivan y nadie escapará. Esta palabra, nadie escapará, significa que no hay escape para los culpables. El capítulo 4, verso 12, les había profetizado que se preparasen para tener ese encuentro con Él en el día del juicio. La pregunta es, queridas hermanas, ¿quién podría estar de pie delante del Señor? Nadie, ¿verdad? Aunque en el Ezequiel capítulo 14, verso 14 dice que, pero aquí habla es de la salvación por la justicia, que solamente Noé, Daniel y Job, ellos se salvarían por su justicia, solo ellos y ninguno otro. Pero aquí la pregunta es, ¿quién podrá estar de pie delante del Señor? Lo que dice aquí y lo que podemos ver a través de los evangelios, Jesús lo dijo, nuestro amado Mesías: manténgase, dijo él, siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán, porque jamás habrá una angustia tan grande. ¿Cuándo? Cuando todos los pueblos vean al Hijo del Hombre, a nuestro amado Yeshua, sentado en su trono de gloria, con todo el poder y el señorío que Él tiene. Yeshua dijo que oráramos. Nos animó a que estemos orando para que
seamos suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán, porque el día del juicio viene. Y dice la palabra y en los evangelios que la gente gritará, llorará y pedirá a los montes que los escondan. Pero nadie puede esconderse de la presencia del Señor. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude a vivir conforme a su palabra, en temor reverente, entendiendo que un día estaremos en su presencia. De verdad que esto a mí me ha tocado mucho el corazón. Algún día usted, yo y toda la humanidad estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados. Entonces, este capítulo lo he dividido en 4 secciones. Los versículos del 1 al 4, la visión del juicio. De los versículos del 5 al 6, la majestad de Dios. De los versículos del 7 al 10, el destino de Israel y otras naciones. Y de los versículos del 11 al 15, promesa de restauración de Israel. Finalmente, en estos últimos capítulos 11 y 15, aquí se nos habla acerca de la restauración del tabernáculo caído de David. Es por esta razón, queridas hermanas, que a este estudio le he puesto como tema: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Dios promete que los cautivos de Israel y Judá volverán a la tierra que dio a sus padres. Y esto lo vemos en Zacarías, capítulo 8, verso 3, que dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis de bendición, no temáis. Así que, queridas hermanas, yo les invito a abrir vuestras Biblias. Vamos a estudiar este capítulo 9, verso por verso. He tomado para este estudio de las versiones Reina Valera 1960, la NTV, también la NBI, como palabra de Dios para todos. Es para poderlo entender a más profundidad o con mayor profundidad este capítulo. Capítulo 9, versículo 1 de Amós. Vamos a ver la visión del juicio y vamos a estudiar los versículos del 1 al 4. El versículo 1 dice así: vi entonces una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar. Entonces, lo que vio, esta fue la visión que vio Amós, al Señor que estaba junto al altar. Y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. En esta visión, Dios ya no le muestra símbolos de la destrucción, sino que le muestra la misma destrucción. No hay escape para la ira de Dios. Nadie escapará. Esta quinta y última visión tiene una relación bien estrecha con la visión que comenzó Amós en el capítulo 7, que dice: el Señor me mostró otra visión. Estaba de pie junto al muro. Y continúa diciendo el versículo 8: no volveré a perdonarlos. Aunque el altar representa el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, pero aquí es también el lugar de juicio. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas las cosas que hayamos hecho, tendremos nosotros que dar cuenta a Dios. Todos, dice la palabra, todos seremos juzgados. En la visión del apóstol Juan, dice que él vio también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron, dice, unos libros y luego otro libro más, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según
lo que habían hecho cada uno. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 3. Todos seremos juzgados. Continuamos con el versículo 2 que dice: y aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Nadie escapará. Ahora la palabra aquí, esta palabra, Seol, eh, viene, o sea, en el hebreo es Sheol, y viene del Strong 7585, Sheol, que también viene del Strong 7592, que dice, que significa Hades o mundo de los muertos. Es decir, nadie escapará. Aunque ustedes cavasen y vayan hasta el Hades, al mundo de los muertos, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré la espada, que allí los mate. Estoy decidido a traerle desastre y no ayudarlos. En esta visión, Amós comprendió que no hay lugar en la tierra, ni en los cielos, ni en el mar, donde uno pueda huir y escapar de la presencia del Señor. Como dijo el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si te tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrías tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas, ni el Seol serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Es decir, ningún lugar de la tierra, ni los océanos, ni los cielos, ni el Hades, hay refugio para esconderse de la presencia de Dios. No hay lugar para esconderse del juicio divino que había sido profetizado por Amós, cuando dice: aún si ustedes se escondieren en la cumbre del Carmelo. Ahora bien, este monte de Carmelo tiene una historia fascinante, ¿sí? El monte Carmelo está lleno de cuevas, según los judíos, hay más de 2000 cuevas. Y dice que ahí se escondían pues los secuestradores, los criminales, los guerrilleros, los narcotraficantes. Y aún en la actualidad tiene fama ese refugio de criminales. Pero allí el Señor dice que de allí, si ellos se van allá, de allí el Señor los buscaría, ¿sí? De ahí el Señor los va a traer. Aunque se escondan, dice, delante de mis ojos, ahora bien, en lo profundo del mar, dice el Señor, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es decir, si alguno quería esconderse en el fondo del mar y huir en el fondo del mar, dice que Él enviaría a la serpiente para que los muerda. ¿Por qué? Porque Dios tenía también ahí un instrumento de juicio para atacarlos. Y la serpiente puede ser referencia a Leviatán, mencionado en Isaías 27, verso 1, pero también recordemos que en el desierto, por causa de su murmuración, por apartarse de Dios, por tentar a Dios, Dios envió serpientes para que los mordieran. Pero una vez que ellos se arrepintieron, porque esto era lo bueno de Dios, lo maravilloso de Dios, lo grande de Dios, que cuando nos arrepentimos, el Señor es compasivo y misericordioso y extiende su misericordia. Cuando este pueblo se arrepentía, Dios volvía y dejaba ya el mal que les iba a hacer. O sea, Dios se arrepentía y no lo hacía. Entonces, cuando este pueblo se arrepintió, entonces el Señor le dijo a Moisés,
Hazte, le dijo, una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que mirare a la serpiente vivirá. O sea, toda persona que los mordía la serpiente, ellos venían, miraban la serpiente de bronce ardiente que Moisés había hecho y le había puesto sobre el asta, entonces eran sanados. Entonces, esto aquí estaba profetizando la venida de nuestro amado Mesías y nuestro amado Mesías, Yeshua, en Juan capítulo 3, verso 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Todo aquel que entiende y comprende que es un pecador y arrepentido busca al Señor, arrepentido busca a Yeshua, levanta su mirada a Yeshua. Entonces, ese pecador es perdonado, es sanado su corazón. Jesús dijo y prometió dar vida eterna a quienes ponen su mirada en Él. Dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Y luego continúa diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo les doy vida eterna. Y aquí viene una promesa maravillosa para nosotras, que dice, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida al que Él quiere, al que viene a Él, que viene reconociendo su pecado, reconociendo sus debilidades, reconociendo su necesidad. El Señor dice que Él nos da vida. Ahora bien, queridas hermanas, la pregunta es, ¿esperamos el juicio, la destrucción como nuestros antepasados? ¿O decidimos tomar lo que Yeshua nos ofrece? Yo soy la luz del mundo. Él dice, al que me viene, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tomaremos las promesas de nuestro amado Mesías? Gálatas 5:16, el apóstol Pablo nos dice que debemos andar en el Espíritu y que no debemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne va contra el Espíritu. Esto es lo que aquí el apóstol Pablo nos dice, nos enseña. Y que el Espíritu, ¿sí?, va contra los deseos de la carne. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son? La pregunta aquí es, ¿cuáles son esas obras de la carne? Bueno, una vez más, recordémoslas, ¿cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Pablo dijo que los que practican estas cosas serían cautivos en sus propias concupiscencias, cautivos en sus pleitos, cautivos en sus enemistades, en sus celos, cautivos en sus iras, serían cautivas en sus enemistades. Y eso fue justamente lo que pasó a Efraín, la casa del norte. En el año 722 fueron llevados cautivos por los asirios. Ahora bien, la pregunta continúa. ¿Esperamos el juicio, la destrucción como nuestros antepasados que decidieron no obedecer a Dios? ¿O decidimos tomar lo que Yeshua nos ofrece? Aunque muchas veces, como dijo el apóstol Pablo, por causa de las pruebas estemos muy atribuladas, estemos angustiadas, muchas veces en apuros, desesperadas.
Muchas veces seamos perseguidas y por causa de todas estas cosas nos sintamos como que derribadas y sin fuerzas. Pero, pero hay algo que el Señor nos promete, que Él dice que aunque estemos atribuladas, aunque estemos angustiadas, aunque estemos desesperadas, aunque seamos perseguidas y aunque sintamos que ya no podemos más, dice, tú no estás desamparada. Jamás vas a estar desamparada. ¿Por qué? Porque Él nos dice, jamás perecerán y nadie la arrebatará de mi mano. No vamos a perecer por las tribulaciones, por las pruebas, por las luchas, no, porque tenemos a nuestro amado Mesías que nos ayuda, que nos fortalece. Jamás desamparadas, jamás perecerán, dijo Él, porque nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué nadie nos puede arrebatar las manos del Señor? Porque no depende, amada hermana, de la circunstancia, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como mujeres de fe, caminemos con los frutos del Espíritu que son el amor. Aquí traje una gráfica que me pareció muy bonita. Si Yeshua, nuestro amado Mesías, habita en tu corazón y tenemos su amor, el amor ágape, en nuestro corazón, entonces podemos llevar a nuestros hijos por este camino, reflejando el carácter de Yeshua en cada acción y palabra, porque llenas del amor de nuestro amado Mesías, vamos a producir fe, los frutos de la fe, que aunque no veamos nada, vamos a creer. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si Yeshua, su amor está en nuestro corazón, vamos a ser mujeres pacientes. Si Yeshua está en nuestro corazón, vamos a tener paz. Aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las pruebas, de las luchas, va a haber paz. Esa paz que el mundo no la puede dar. Esa paz la da solamente el Señor. Vamos a tener gozo. Y vamos a poder llevar a nuestros hijos en este camino, porque el reflejo del amor de Dios está en nuestra vida, está en nuestro testimonio. Ellos ven en nuestro diario caminar cómo somos y ellos seguirán nuestros pasos y ellos irán con gozo también. Si Yeshua está en nuestro corazón, vamos a ser mujeres bondadosas, siguiendo los pasos del Maestro. Vamos a ser mujeres llenas de templanza, de mansedumbre y de benignidad. Estos frutos los da solamente nuestro amado Mesías si Él vive en nuestro corazón. Y a pesar de que nuestros hijos o si nuestros hijos son pequeños o ya son grandes, nuestros hijos verán, verán los resultados de nuestra fe. Porque fe no significa solamente yo decir yo creo y luego lo que hay son las actitudes que vimos en antes. Vamos a verla. Vamos a revisarla un momentito. Regresamos un momentito a los que vimos hace poco. Lo que van a ver es una mujer airada. Lo que van a ver es una mujer llena de iras, de contiendas, de enemistades. Pero si nuestros hijos nos ven diferente, nos ven con todos los frutos del Espíritu, que, que estamos dando, entonces ellos también, aún ahora grande, van a querer caminar junto a nosotras. Así que no digamos que estamos desamparadas.
No digamos que estamos solas, porque si hemos venido, si hemos recibido a nuestro amado Mesías en nuestro corazón, si hemos levantado nuestros ojos a mirar a la cruz, entonces nosotras no estamos solas. Nuestros hijos no están solos. Nuestro esposo no está solo. Nuestros familiares no están solos. Y aunque pasemos por pruebas, el Señor siempre será nuestra fortaleza. El Señor siempre va a ser nuestro auxilio en cada una de las pruebas o tribulaciones que vivamos. Como dijo ahí el salmista en el Salmo 46. Por tanto, no teman, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no teman, sino que dejen que el Espíritu de Dios nos llene diariamente con su fe, con paciencia, con su paz, con su gozo, con su bondad, para que seamos mujeres llenas de mansedumbre y benignidad. La segunda parte, vamos a ver la majestad de Dios, de los versículos del 5 al 6 que dice, el Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempos de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvias sobre la tierra. El Señor es su nombre. Aquí dice, aquí vemos a Amós, cómo nos presenta el poder de Dios. Dice que toca la tierra y la tierra se derrite. Y los hombres lloran. Los hombres lloran desconsolados. Como nos dice nuestro amado Mesías, hay unos evangelios, gritando, suplicando al Señor que por favor haga que las montañas le caigan encima de ellos, porque es terrible estar delante del Señor, es terrible ver el juicio del Señor, pero también es maravilloso ver el poder de Dios, ver la omnipotencia de Dios. Isaías 46 nos exhorta a recordar las maravillas del Señor y dice, acordaos, porque todo lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Podemos nosotros imaginarnos, por ejemplo, el mar, las montañas, los ríos, las cascadas. Podemos recordar que todo lo que vemos lo hizo esa mano poderosa, nuestro Padre eterno. Por eso es que Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, dice el Señor. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, como lo vemos ahí en Génesis capítulo 1, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tanto aquí podemos también, perdón, ver que Dios es soberano y que su plan se cumplirá a lo largo de la historia. Porque Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cumplirá todo a lo largo de la historia. Y tanto Amós como Isaías, como David, y bueno, como todos los profetas, Jeremías, Daniel, nos invitan a reflexionar sobre la omnipotencia de Dios. Su grandeza no solo se manifiesta en su juicio, sino también en su capacidad para cumplir sus promesas. Él es misericordioso y Él quiere guiar a su pueblo, a su presencia. Así que, queridas hermanas, en medio de toda la incertidumbre que podemos encontrar, porque podemos ver nosotros que los tiempos son muy malos, ¿sí? Oímos guerras, muerte, vemos todo, terremotos, vemos cómo se desbordan los ríos, muerte por todo lugar, ¿sí? Pero, pero, aun en medio de toda esta incertidumbre podemos encontrar paz, sabiendo que Dios está en control y que su propósito
se va a llevar a cabo. La palabra del Señor se va a llevar a cabo. Así que hoy recordemos que el Señor en su poder nos llama a confiar en Él y a vivir con la esperanza de que su intervención se hará en nuestras vidas. Porque ¿quién podrá cambiar nuestro corazón? Solo Él. ¿Quién podrá guiar a nuestros hijos a su presencia? Solo Él. Y esa es nuestra esperanza, que Él nos guiará a nosotras, a nuestros hijos, a nuestras familias, en nuestras generaciones, a su presencia. Entonces su grandeza y autoridad nos inspira a rendirnos o a rendir nuestra voluntad total en Él y seguir adelante, caminando en fe, subiendo estos peldaños, poco a poco. Continuamos. Ahora vamos a ver los versículos del 7 al 10, el destino de Israel y otras naciones. Dice el versículo 7, Hijo de Israel, ¿no sois vosotros como los hijos de etíopes, dice el Señor? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cactor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos del Señor están sobre el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. En estos versículos, Dios está diciendo que entre los hijos de Israel y los etíopes no hay diferencia, que no hay diferencia entre los hijos de Israel y los filisteos, porque al decir, yo no hice subir yo a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Hector y de Kir a los arameos. Entonces lo que está diciendo Dios a Israel es que no se jacten en su linaje, porque a fin de cuentas todos somos extranjeros, todos somos extranjeros para Dios, porque finalmente todos somos extranjeros delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llamó a un extranjero, a un hombre idólatra de Ur de los Caldeos, y lo llamó para ser de él y de sus generaciones su pueblo. Dios está hablando a través del profeta Amós diciendo, igual que Juan el Bautista, cuando le dijo ahí a las multitudes, no digan simplemente, esto lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 9, el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Dijo Juan el Bautista, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, no es por descendencia, no es por tu descendencia, sino por la fe y la humildad que puedas presentar delante de Dios. Por eso es que continúa diciendo aquí Mateo, en el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, reconozcan delante de Dios que no tienes nada digno por el cual Él puede escogerte. Que lo único que merecemos es la muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Todos somos pecadores. Por eso no merecemos nada. Y continuamos con el versículo 8, dice, y esto para mí es de verdad que me trae alegría en medio de todo lo que ha golpeado mi corazón en este estudio. Esto trae una esperanza de gozo y para todas nos trae una esperanza de gozo. Dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Aquí el profeta deja ver un rayo de esperanza, porque el Señor es fiel y les prometió que iba a tener misericordia de su descendencia. Y es por eso que dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Versículo 9. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre las naciones, como zarandea la arena en una criba. Ahora muy bien, ¿qué es una criba? Una criba es una especie de coladera o sedazo donde se ponen todos los granos y se mueve para quitarle toda la paja, como vemos aquí en esta imagen. La basurita, los hoyitos son suficientemente pequeños. Yo no sé, yo creo que cada una de ustedes sí tienen sedazo en su casa, más o menos es parecido. Entonces sale la basurita, se le mueve bastante, se le mueve, sale la basurita, sale la tierra, pero el grano se conserva dentro.
Cuando yo era pequeña, eh, vivía pues en el campo y mi mamá cultivaba, ella tenía cultivaba arroz y maíz, maní, bueno, todas esas cosas. Y sucede que mi mamita, cuando no podía mandar a pilar en las piladoras, ella tenía un búnker en la casa. Y con una maceta tal como ustedes ven aquí en esta imagen, mi mamá golpeaba el grano, incluso hasta yo también ayudé a golpear. Golpeábamos el grano, luego lo poníamos en un sedazo como este, lo sacudíamos con el viento y luego quedaba el grano puro. ¿Sí? Entonces, aquí el profeta ilustra a través de una herramienta conocida dentro de la cultura del pueblo para que ellos puedan entender el mensaje de Dios o el mensaje dado por Dios. En otras palabras, lo que le estaba diciendo aquí el profeta al pueblo es que el Señor los iba a zarandear entre las naciones. Es decir, Israel se va a mezclar entre todas las naciones como una coladera. Y al final, Dios va a sacudir de esos y de esos, de todos aquellos, va a quedar un pequeño remanente. Es decir, todos aquellos que se arrepintieron, que miraron a Yeshua, que miraron a la cruz, que reconocieron su debilidad, que reconocieron su pecado, que hicieron teshuva de todo corazón, que se volvieron a él humilde, reconociendo su necesidad. Esos pues, esos serán pues escogidos por el Señor. Ese será ese pequeño remanente escogido por el Señor. Y el verso 10 dice, y continúa diciendo, sin que caiga a la tierra ninguna, ni una sola piedra. Verso 10, morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. ¿Mm? Para todos aquellos que tienen en poco la ira de Dios, que dicen, no, vive la vida, vívela como tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y no hay infierno, no hay castigo, no hay juicio, no va a pasar nada. Esa gente, dice el Señor, va a morir a espada. El juicio de Dios será más severo, escuche bien, con quienes más oportunidad han tenido de escuchar la palabra de Dios. Porque muchos escuchan la palabra de Dios. Se les está enseñando. Sin embargo, endurecen su corazón y dicen, no, no me va a pasar nada. El Señor dice que al que más se le da, más se le demandará. Y bueno, al final, Dios tiene separado un remanente. Dios tiene separado un remanente de hombres, de niños, de jóvenes, de mujeres que claman a Él por misericordia. Como por ejemplo la mujer sirofenicia, que es una mujer que me llama mucho a mí la atención. Esta mujer vivía en Caná, era una cananea. No vivía del pueblo de Israel, dentro de los judíos. Pero ella desafía toda barrera, sin importar su origen. Esta mujer creyó quién era Jesús. Ella vio a Jesús y dijo, a este es el que yo estoy esperando. Así que por esta razón ella persevera en su fe. No se rinde ante las dificultades porque, como podemos leer ahí en Lucas, dice que fue duro para ella, pero sin embargo ella no se rindió, sino que con humildad se presenta ante Yeshua, reconociendo primeramente su condición. Soy una mujer pecadora. No merezco que me atienda, no merezco que me ayude, no merezco nada, pero tengo una necesidad. Intercede. Le dice al Señor lo que le está pasando. ¿Por qué ella ha llegado hasta ahí? ¿Cuál es el sufrimiento que tiene? ¿Cuál es el dolor que está en su corazón? No es por ella misma, porque muchas veces nosotras podemos pasar por muchas pruebas, nuestras madres, pero cuando son las pruebas, nuestros hijos nos marcan tanto, nos golpean tanto, que nos quebramos. Esta mujer se mantiene en esa esperanza. ¿Y saben qué pasó? Al final,
Yeshua elogia su fe y le concede la petición, le concede el deseo de su corazón. Entonces aquí podemos ver, queridas hermanas, la importancia de orar por nuestros hijos. Sea por ese hijo que de repente no quiere venir al camino del Señor, que cuando era pequeño estaban ahí, que ahora pues ya no quieren saber nada de la palabra de Dios. Hay una aflicción en tu corazón. O por ese hijo o esa hija que está extraviada en el alcohol, en la droga. Para una madre es muy doloroso saber que su hija, su hijo, están en estos caminos. Para esa madre que tal vez tiene su hijo en la cárcel. Qué dolor tan grande. Pero aquí podemos ver que hay una esperanza para nosotras las madres. Para todos hay una esperanza. Cuando desafiamos las barreras, cuando perseveramos en nuestra fe, cuando humildes nos presentamos ante el Padre, cuando seguimos intercediendo noche y día y nos mantenemos en esa esperanza, el Señor concede la petición de nuestro corazón. Qué maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Entonces, queridas hermanas, aquí el mensaje de los profetas tiene dos objetivos. Primero, guiarnos al arrepentimiento, mostrando que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y segundo, que necesitamos entender que dependemos totalmente de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, no de los títulos que tengamos, no de las empresas que tengamos. No, dependemos totalmente de Dios. Entonces, para ese remanente que ha entendido que depende totalmente de Dios, viene el final, viene la promesa de restauración. Promesa de restauración de los versículos del 11 al 15 dice así. Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don. Y todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Verso 13. Aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes tirarán mosto y todos los collados se derritirán. Verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Verso 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Qué maravilloso. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Después de esta dispersión, dice que se restaurará el reino de David. Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Cómo era el reino de David? Bueno, era un reino unido. Las 12 tribus unidas y un solo reino, y un solo reino. No habían dos reinos, no habían dos reinos, no. Un solo reino y un solo reino. Como dice el versículo 2. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de don. Esto es maravilloso. Este versículo es tremendo. El único propósito de Dios al dispersar a Israel entre las naciones es que al final posean todo lo de Edom, lo que es descendencia de Roma. Al fin van a descender y van a tomar todo lo que Roma les robó y les arrebató, entonces lo van a recuperar. Todo lo que les robó Roma. Es decir, en un tiempo la descendencia de Edom destruiría el templo.
y todas esas tragedias que hemos vivido y que hemos venido conociendo. Pero el Señor dice que al final de los tiempos va a resurgir entre las naciones, entre todas esas naciones, a los que recuperen la herencia, que recuperen la herencia que se les fue robada. Perdón. Aquellos que se les dijo, a todos aquellos que se les dijo, ustedes no son pueblo mío, dice que a ellos se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces, esos hijos del Dios viviente recuperarán el resto de Edom. Y las naciones que vean esa resurrección y el testimonio de que Dios fue fiel, querrán entrar en pacto con el Dios de Israel. Entonces, todas las naciones querrán venir y a esto querrán venir. Esta profecía, estos dos versículos, tanto el 1 como el 2, ¿sí? Ya empezó a cumplirse, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 15, que dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Verso 16, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, verso 18, que hacer conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, ¿de qué está hablando Amós? Amós está hablando de la restauración de Efraín, la restauración de las 10 tribus que están zarandeadas entre las naciones, pero al final Dios tendrá misericordia y las va a restaurar. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Dice el verso 13, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se van a derretir, se derretirán. Esto quiere decir que van a venir días en que aún se van a acabar de juntar la cosecha y va a venir el tiempo de volver a sembrar. Y habrá tanta abundancia que aún se van a encontrar cosecha con otra cosecha. Y eso es maravilloso porque yo recuerdo en los tiempos cuando mi padre falleció cuando yo tenía como 14, 15 años y mi madre tuvo que dar la tierra. Y era maravilloso porque hay una promesa de Dios que dice que Él nunca va a dejar desamparada ni a sus viudas ni a sus huérfanos. Entonces nosotros éramos huérfanos porque de mí para abajo, que yo tenía 14 años, habíamos 9, los mayores ya no estaban en casa, habíamos 9 personas, mi mamá tenía 9 hijos pequeños que mantener. Entonces mi mamita pues comenzó a arar el campo y se encontraban cosecha con la otra cosecha. Y eso era maravilloso, teníamos full de comida. Qué bueno es el Señor, que cumple su palabra, porque ahora que yo conozco su palabra, puedo entender que su palabra es fiel. Cuando Él dice que Él cuida de sus viudas y también de sus huérfanos. Y también podemos entender que nos va a alcanzar el dinero, que a veces tenemos un dinero para esa quincena, y a veces cuando llegamos a la otra quincena ya no hay nada, pero dice que ese tiempo va a haber tanta abundancia y que se va a encontrar cosecha con cosecha, nos vamos a tener, nos va a alcanzar para la quincena y aún nos va a sobrar y la otra quincena que viene el dinero, o sea, se va a reunir y va a haber mucha abundancia, mucha abundancia. Y es impresionante porque este versículo continúa diciendo, y los montes te estirarán mosto y todos los collados se derretirán. ¡Wow! En el fin de los tiempos va a venir una gran cosecha. De eso es lo que se está refiriendo aquí el Señor. Cosechas de almas, de todos los desterrados que están dispersos entre las naciones y van a unirse a Israel. Porque dirán, si el Señor Israel ha tenido misericordia de toda esta gente por tantos años, es porque Dios es bueno. Porque si hay algo, querida hermana, que muestra el clamor incondicional, que demuestra el amor incondicional de Dios, es conocer la historia de Israel. A veces por no conocer la historia de Israel, a veces no entendemos
cuál es la magnitud del amor de Dios, aunque nunca vamos a entender, no vamos a alcanzar o a llegar a entender el amor tan grande de Dios. Pero al conocer la historia, por lo menos podemos comprender que Dios, realmente Dios es bueno. Y bueno, y todas las gentes que verán esto, eh, que a pesar de lo que hizo Israel, Dios ha sido fiel, entonces ellos se van a unir, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se van a unir al pueblo de Dios. Y así, esta profecía que se levantará el tabernáculo caído de David, esa era la esperanza que tenían los apóstoles, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1, cuando le preguntaron al Señor, que ya estaba resucitado, nuestro amado Mesías, le preguntaron, bueno, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta del Señor fue, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones, pero recibirán poder. Es decir, que esto se llevaría tiempo, lo que le estaba diciendo, se va a llevar tiempo porque restaurar estas tribus perdidas de las naciones va a tomar generaciones sobre generaciones, siglos sobre siglos. Y también lo vimos en Amós capítulo 6, verso 11, cuando leímos que la casa mayor iba a ser hendida, que significa que iba a ser despedazada, iba a ser despedazada, iba a ser llevada cautiva, se iba pues a mezclar entre las naciones. Pero la casa menor, dijo, quedaba con aberturas, que significaba que iba a quedar latente, ¿sí? Entonces el profeta Amós en este capítulo está hablando de los tiempos finales, cuando Dios haga regresar al pueblo de Israel a su tierra. Los israelitas no serán un reino jamás dividido, nunca más serán un reino dividido, sino que serán un solo pueblo, bajo la soberanía de alguien que se sentará en el trono de David, nuestro amado Mesías, Yeshua. Y el versículo 14 dice, que justamente lleva el título, este estudio, le puse como tema, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Es decir, en medio del juicio y la condenación, Dios no se olvida de su pueblo y les da esperanza para el futuro. Las bendiciones vendrán por medio de la naturaleza, en una fertilidad productiva y, o sea, tan productiva jamás conocida, porque continuemos leyendo el versículo 14 que dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Verso 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Aquí Dios promete traer a su pueblo del cautiverio, a los que están dispersos entre las naciones. ¿Para qué? Para que edifiquen casa, para que planten viñas, para que coman de sus huertos. Esta promesa producirá una esperanza viva, no solo para Israel, sino también para todos aquellos que se quieran unir, que quieran ser parte del pueblo de Dios, que quieran guardar las fiestas del Señor, que quieran ser como Israel. Dijo el Señor que todo aquel que guarda estos mandamientos se les trate como pueblo de Dios. Todo extranjero que quiera ser parte del pueblo de Dios y que guarde su palabra es un israelita. Hasta aquí llega este estudio, queridas hermanas, un estudio muy lindo, un estudio que, ha- que hemos podido ver los juicios del Señor, pero también finaliza con una esperanza tan grande. El Señor volverá y nos recogerá de los cuatro ángulos de la tierra. Así que, ¿qué aprendimos de este capítulo? ¿Con qué nos quedamos de este capítulo? Bueno, el capítulo resalta primeramente el juicio. Dice que los culpables no escaparán, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, 2 al 3, cuando dijo Juan, el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando vio las visiones del Señor, yo también vi a los muertos, tanto grandes como pequeños,
de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, es decir, la Torá. Recordemos que en Jeremías capítulo 31, verso 33 dice que en los últimos días Dios escribiría su ley en nuestra mente y la calaría en nuestro corazón, la talaría, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Este libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. No, este capítulo, como dije, trae un rayo de esperanza. Dice el Señor, y su palabra es fiel, traeré del cautiverio a mi pueblo, a ese pueblo que escucha su voz, a ese pueblo que oye su palabra y la obedece. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios promete no solo restaurar a Israel, sino también a extender su gracia a todas las naciones. También nos invita a prepararnos porque un día compareceremos ante el tribunal de Jesús. Un día estaremos delante del Padre, delante de Jesús, para ser juzgados por todas las cosas que hemos hecho. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas, la sabiduría, la templanza para guardar su palabra, para guardar su testimonio. También Dios nos llama a actuar con justicia y misericordia, recordando que somos parte de un propósito mayor, de un propósito nunca antes visto. Al igual que en el tiempo de Amós, Dios nos habla hoy. Dios nos habla hoy y vamos cerrando con Hebreos capítulo 3, versículos del 8 al 10, que dice, cuando oigas su voz, el Señor nos está hablando. A través de todos estos capítulos, el Señor nos estuvo hablando. Y termina este capítulo hablándonos el Señor, con esa esperanza, con esa promesa. Pero dice, cuando oigas hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, dice el Señor, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí y rehúsan hacer lo que yo les digo. Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Que Dios, en su infinita misericordia, nos ayude a vivir conforme a su palabra. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotras, queridas hermanas, de nuestros hijos. Y que podamos vivir la vida que nos dé, el tiempo que nos regale en esa tierra. La vivamos en temor y reverencia, entendiendo que un día estaremos en su presencia. Vamos a orar por esta palabra. Amado Rey, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por mostrarnos, Señor, el futuro. Algún día, Señor, estaremos en tu presencia. Hoy te rogamos, Señor, todas estas mujeres juntas, que nos perdones. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y afírmanos en tu palabra. Afirma nuestro corazón a todos y cada uno de tus mandamientos. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos, Señor, a que la podamos poner por obra todos los días de nuestras vidas. Recordando, Señor, que a través, Señor, de estos estudios, Padre, de los profetas menores, hemos podido ver, Señor, que tus juicios que profetizaste para estos pueblos se llevaron a cabo. Y hoy, Señor, finalizamos este estudio de Amós con un juicio para el presente. Porque como dijo el apóstol Pablo,
Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra, en este cuerpo, Señor. Permítenos, Señor, ser esas mujeres sabias, llenas de sabiduría, Padre, que caminemos, Señor, con los frutos del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, ser testigo tuyo, Padre, en nuestro diario vivir. Que podamos, Señor, encaminar a nuestros hijos, Señor, en este camino de paz, de amor, de gozo, de fe, de paciencia, de benignidad, de bondad. Que podamos, Señor, hacer, Padre, lo que tú nos mandas. Tu palabra dice, Señor, que el pueblo de Israel desechó, Señor, tu palabra, desechó, Señor, Padre amado, tus profecías. Y por eso, Señor, tú cumpliste tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, todas estas mujeres juntas que estamos aquí, que por tu gracia nos has reunido para que estudiemos tu palabra y para hablarnos a nuestro corazón. Que esta palabra de frutos, Señor, que esta palabra, Señor, de frutos al, al 30, al 60 y al 100%. Que no caiga, Señor, en tierra, Señor, estéril. Transforma nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. Si te es posible, Padre. Danos un nuevo corazón. Un corazón, Padre, de carne, donde tu palabra, Señor, fluya y podamos hacer con gozo tu voluntad. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, nuestro amado Yeshua, te damos las gracias y quedamos, Señor, en espera de que tú cumplirás tus propósitos en nuestras vidas. Amén. Amén.